Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Plural, en nuestras redes sociales, y hoy nos tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Marcelo Jiménez. Él es un artista plástico de gran renombre aquí en el estado, en el país y también internacionalmente. Y también es un funcionario que está a cargo del Museo de la Cultura Maya y promueve también el programa de culturas populares. Maestro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias por la invitación, Pablo. Aquí estamos para compartir contigo y con tu auditorio. Y pues estoy muy contento de estar participando en este espacio. Gracias, maestro. Mi nombre es Pablo Martínez y les invitamos a que nos vean. Vamos a estar compartiéndolo en todas nuestras redes sociales. Maestro, yo quisiera preguntarle primero, ¿cómo concibe usted la parte de su inicio como artista plástico? Vemos que su obra está enfocada en la parte de la identidad, en la parte del patrimonio cultural, de la visión tradicional de las comunidades. ¿Usted cómo inicia esta inquietud, maestro? Sí, mira, yo finalmente vengo de una familia de creadores. Somos tres hermanos que pintamos y uno que hace escultura, pero de los tres pintores, pues soy el que produce un poco más de obra. Los otros hermanos producen así muy ocasional. No pintan para tener obra, sino que cuando tienen algún compromiso o algún encargo es cuando se ponen a pintar. Igual el que es escultor, él trabaja en el campo, está dedicado al campo, pero igual tiene talento para la escultura. No sé dónde ni en qué momento, pero ya hace bonitos trabajos, pero no, tampoco se dedica a producir, solo cuando le encargan y ahí como que de mala gana lo anda haciendo, pero no le gusta así como producir para tener muchas obras por allá disponibles. Simple y sencillamente si alguien le encarga, lo empieza a hacer el trabajo. Yo vengo de una comunidad de aquí de la zona centro del estado de Quintana Roo. Es una comunidad eminentemente maya. Allí es donde inicié desde pequeño. Yo recuerdo que pasaba lo que ahora no pasa, de que desde la primaria los maestros le platicaban a mi padre de mi talento como dibujante, porque en una comunidad como el de mi origen, pues no hay acceso a materiales, a duras penas un cuaderno de 12 hojas y algún lápiz por allá. Fuera de ahí, pues no es como ahora, de que se puede disponer siempre que se tenga la posibilidad de todos los recursos que requiere, por decir, un artista, pero bueno, finalmente creo que lo que prevalece después de todos los recursos es la creatividad. Precisamente mi origen me permitió eh, experimentar con diferentes materiales del contexto y finalmente tuve necesidad de salir de mi comunidad a la cabecera municipal, que es donde conocí el material pictórico. Me refiero a pintura. Empecé en un taller que precisamente estableció el Grupo Cuña de Pintores, Escultores y Grabadores de México aquí en la cabecera municipal. Y recuerdo que estaba yo, precisamente salí de mi comunidad para estar en Carrillo Puerto para terminar la primaria y estudié quinto y sexto año en la cabecera municipal. Y el último año algunos de mis compañeros me decían, porque como siempre destacaba en mis trabajos como dibujante, siempre tenía que estar mi obra en el periódico Mural mensual, pues ahora no hay oportunidad de ver talentos porque todo es copiar, pegar, imprimir y listo. No hay posibilidad de desarrollar un talento. En mi época o lo hacías o nadie lo iba a hacer, no había lo que hay ahora en tecnología. Entonces te permitía desarrollar tu talento, yo así lo percibí. Y pues comentaban a mi papá de mi talento y bueno, salí en la cabecera municipal y seguía sobresaliendo en el ámbito de, pues, de ser buen dibujante, siempre igual. Mis trabajos nunca faltaban en el periódico Mural porque yo ilustraba los temas con que participaba. Y recuerdo que algunos de mis compañeros me decían, te vamos a ganar porque nosotros ya vamos a un taller de pintura. Entre chamacos, ¿no? De primaria. Claro. Y me decía, y entonces yo tenía esa inquietud, digo, pues, ¿dónde irán? ¿Dónde estará el taller? Empecé a indagar y me di cuenta que pues estaba aquí en Carrillo, en el mero centro, y empecé a
asistir a ese taller. Precisamente es un taller abierto, libre, donde el que tenía deseo podía participar. No había pases de lista, no había nada formal como una escuela o academia, era totalmente libre para los que así desean acercarse. Es más, habría espacios en el mismo parque, no tenía en sí un espacio físico, sino que llevaban materiales al mercado, llevaban a diferentes espacios donde había concurrencia y allí todos tenían la oportunidad de experimentar, pero ya pues con material pictórico, en este caso pintura, específicamente acrílico. Así fue como empecé a trabajar ya pintura y prácticamente mi formación fue en talleres, más que academia, fue puro taller. Ya después de aquí viajé a la Ciudad de México, estuve apoyando a un muralista que es compañero de los fundadores del Grupo Cuña allá en el Estado de México, en Tlalnepantla. Participé un año con él restaurando murales, después pasamos a Villahermosa, después a Cárdenas y después en el 80 regresé a Felipe Carrillo Puerto. Y pues ya con alguna experiencia en diferentes técnicas nos dieron acceso a grabado, a óleo, acrílico, un poco de todo y ya cada quien era el que decidía qué técnicas quería dominar. En mi caso, pues me incliné por el acrílico por una simple razón, era un material económico, accesible, porque en esa época usábamos pintura que sobraba de rotular o de pintar casas y éramos un grupo también permeado de la visión de los maestros, porque ellos pertenecían a un movimiento revolucionario y pues se trataba precisamente de ser autogestivo, de buscarle. Recuerdo que íbamos a recoger mantas de las campañas políticas, que ahora no se pueden usar porque son plásticos y ahora menos porque son virtuales. Pero después de algún meeting nos mandaba el maestro a recoger las mantas y el reverso lo usábamos para pintarle, borrábamos las letras y ahí pintábamos, nos servía como bastidor. Y así íbamos obteniendo material del entorno, no había que comprarlos al 100% porque pues se trataba de aprovechar lo que había. No podíamos aspirar primero a más material porque no había cerca. Tal vez había que viajar a la Ciudad de México o a Mérida mínimo para tener dónde conseguir algún material. Y entonces él decía, no, con lo que hay se trabaja. Y recurríamos, perdón, a preparar algunas tierras con algunas resinas. El caso era desarrollar nuestra creatividad en un contexto que pues no permitía acceso y creo que eso nos permitió sensibilizarnos de nuestro entorno, de nuestra realidad. Principalmente en el caso mío, pues la realidad social y más que nada las manifestaciones de cultura de mi origen, que en este caso es la zona centro maya y pues tengo ese origen, es mi lengua materna, la lengua maya, y pues me he dedicado a visibilizar precisamente las diferentes manifestaciones que tenemos como cultura maya vivo de la entidad. Estamos hablando de la música, danza, gastronomía, medicina, fiestas tradicionales y todas las manifestaciones culturales vivas de este grupo maya que tiene de alguna manera una diferencia al resto de los hermanos mayas de la península y esta diferencia lo generó precisamente el movimiento de 1847, que es la Guerra Social Maya, y que pues eso hizo que este espacio estuviera 52 años de autonomía, tuviera su autonomía 52 años, y que mantiene muchas de las manifestaciones todavía, no se puede denominar puros, pero sí un poquito más sólidos, donde precisamente ha permitido que concurran investigadores, lingüistas, para registrar algunas cosas que en otro contexto de la región ya han variado mucho, porque también han tenido mucha más oportunidad de interactuar con otros grupos culturales. En cambio, esta zona pues se cerró durante 50 años por su autonomía y también por la guerra, porque fueron 50 años de guerra de un asunto bélico. Y ahora pues sigue una etapa de resistencia, pero ya cultural, ya lo otro ya se superó, es algo que no debe de repetirse nunca, nunca jamás. Ahora pues creo que nuestra actividad es una actividad de resistencia cultural a partir de que seguimos hablando nuestra lengua, seguimos todavía manifestando nuestra música y ahora los jóvenes como son raperos, pero que son muy distintos a los raperos
conocidos en los medios, sino que ellos tienen mensajes más sociales, más culturales, de no Sí. violencia, de no asuntos de droga, de no cuestiones sexuales, sino que es otro tipo de planteamiento que hacen y que también los hace diferente y que son también los que están recreando este patrimonio en diferentes ámbitos. Sí, maestro, yo me detendría un poco en esa parte donde un taller que hace esa labor y que genera esa dinámica y que además hizo posible que hubiera una expresión artística local, ¿no? Esa dinámica que a lo mejor es una experiencia este, que pudiera ser inspiradora para repetirla, para abrir los canales del arte a la población en general. Me parece muy interesante esa parte de los talleres que comenta. La otra, quisiera preguntarle, maestro, ¿qué es lo que empieza a pintar? ¿Cuáles son las primeras imágenes? ¿En qué momento, si es que hubo un cambio, en qué momento hace ese cambio? Estaba mencionando un poco las imágenes de la comunidad de Carrillo Puerto, de su región, pero también en ese paso a diferentes estados, a diferentes ciudades, si generó algún tipo de convicción para la cuestión de la construcción de las imágenes de su obra plástica, maestro. Sí, yo como creo que como todo principiante experimenté con varios actores o más bien creadores destacados. Copiaba estilos, copiaba algunas cosas de la obra clásica, de los pintores mexicanos también y de los que me llamaba la atención y pues yo reproducía sus obras. Poco a poco fui buscando lo que le llamamos estilo, algo propio, algo que sea mío, que yo pueda afirmar y decir, bueno, este es mío, no es copia, sino que nació de mí, es mi creación. Y así es como fui cambiando, pero eso fue un proceso que no fue al otro día, sino que precisamente la interacción con otros ámbitos, con otros creadores, pues me permitió ir visualizando de qué se trataba este ámbito en donde estoy, porque mi formación fue autodidacta. Posteriormente tuve oportunidad de compartir espacios en talleres de actualización de plástica y diferentes cuestiones que son necesarias, porque igual te permite interactuar con artistas y creadores de academia que tienen un discurso que luego uno pudiera quedar fuera de las pláticas pues por no tener el código que pudiera permitir interactuar. Entonces era necesario y siempre es necesario prepararse en cualquier ámbito para poder participar fuera del contexto. Puedes viajar y estar en alguna galería con otros expositores y puedes platicar con ellos sin ningún problema porque de alguna manera tiene uno ya algunas cuestiones básicas sobre la cuestión de las artes visuales, las artes plásticas. Y así es como fui formándome, pero sí, en un principio tuve, creo que como muchos, estuve reproduciendo imágenes. Recuerdo que las primeras pinturas que hice los copié de lo que se traía de las ferias, de los carruseles. Creo que algunas cosas ahí traía algunos paisajes, unos changarritos, o donde venden churros o algunas cosas, traían algunos paisajes. Ahí fue uno de los primeros cuadros que pinté, de una casita de dos aguas, de techo rojo, con su chimenea y su volcancito. O sea, cosas que no tienen nada que ver aquí, ¿no? Era un paisaje de quién sabe dónde. Pero bueno, fui dándome cuenta de algunas cosas que no aprendes en la escuela, porque bueno, de la historia local nadie te va a hablar en la escuela. Está fuera del alcance, pero empecé también a interactuar precisamente que estuve en la Ciudad de México, pues el maestro era muy dado a ir a reuniones de escritores, de gente que tiene visión de revolucionaria, de cambios y de cultura y que no sé cuándo. Primera vez en mi vida que me llevaban a un concierto de Bellas Artes porque tenían ellos acceso, les daban boletos y pues era impresionante porque sentía que cuando tragaba saliva parecía que todos escuchaban. Y así fue muy fuerte el golpe de cambio de contexto. Y así fui aprendiendo sin un tutorial, simple y sencillamente acompañando al maestro que en paz descanse. Falleció precisamente en Cancún hace 2 años, el maestro José Valeriano Maldonado. Se radicaba en Tabasco, pero su familia se trasladó a Cancún y ahí falleció hace 2 años, creo.
en diciembre, o va a cumplir 2 años en este mes de diciembre que falleció allí. Pero con él fue que recorrí algunos lugares y tuve la oportunidad de interactuar. Él tenía sus grupos, principalmente de artistas, escritores, periodistas, y pues tal vez no participaba, pero escuchaba lo que discutían, lo que planteaban, los debates que armaban, tomaban su cafecito, brindaban, y eran grupos muy interesantes, compuestos precisamente por artistas, escritores, periodistas. Y pues ahí fue donde me fui sensibilizando a muchas cosas. Ya una vez de nuevo aquí en mi comunidad, pues ya empecé a reflexionar y empecé a perfilar lo que ahora planteo, que es precisamente la visibilización de lo que somos, de lo que estamos, porque siempre, en muchos casos siempre nos brincan, porque nosotros como mayas solo somos reconocidos como elementos para museo, para ofertar, pero como vivos, como que no, no nos quieren visibilizar, a veces nos evaden, pero en realidad somos una cultura viva, no estamos y no deberíamos estar en los museos. Yo soy de la idea que los museos deben aclarar, por ejemplo, que diga Museo de la Cultura Maya, debe decir Museo de la Cultura Maya Prehispánica. Y Okay. si hay otro museo más actual que diga Museo de la Cultura Maya Contemporánea. Y pues Museo de la Cultura Maya Viva no puede haber porque todavía estamos dinámicos en ese aspecto. Son de algunas cosas que he pensado y creo que lo tendría yo que plantear en algunos foros cuando haya oportunidad, porque sí es importante aclarar, porque si no, muchos de los que nos visitan creen que fuimos historia, que ya fueron cientos de años. Y también recuerdo que a algún grado de la primaria decía que cuando los europeos llegaron, los mayas habían desaparecido misteriosamente. Y entonces con esa formación, pues uno te dice maya, uno dice, sí que hubo mayas por acá, y luego resulta que uno es maya. Pero son cosas que es parte de lo que se emplea a partir de los vencedores y pues ya desaparecer el asunto del mapa, ¿no? Pero yo creo que ahorita tenemos esa oportunidad de ir recuperando, principalmente con la nueva generación que tiene academia. Hay universidades interculturales donde veo que surgen varios líderes con visión local, global, pero acción local, como le dicen. Y eso es importante, no se trata de cerrarse, sino simple y sencillamente de fortalecerse, después incursionar y ser parte de la dinámica global, porque el mundo ahorita es global, no podemos aislarnos y decir aquí no pasa, no, no, tenemos que interactuar, hablar varias lenguas, por ejemplo, inglés, alemán, o lo que sea necesario, porque eso nos permite participar en esas dinámicas de otros grupos culturales del mundo. Ok, maestro, vamos a hacer un corte para también poder también escuchar un tema musical para este programa. Y seguimos platicando con el maestro Marcelo Jiménez, él es director del Museo Maya de ahí en Felipe Carrillo Puerto y también el responsable de culturas populares aquí en el estado. Mi nombre es Pablo Martínez, estamos en plural. No, pues estamos en Plural, programa de Visualizar de Cultura Global en nuestras redes sociales. Estamos platicando con el maestro Marcelo Jiménez. Él es el director del Museo Maya en Felipe Carrillo Puerto y también responsable de culturas populares en el estado de Quintana Roo. Maestro, nos estaba platicando un poco sobre el tema de cómo se concibe la parte de la construcción de los referentes culturales, sociales y políticos para un artista. En este caso, su propia experiencia. También a mí me surge la pregunta, ¿en qué momento un artista puede empezar a hacer una decisión para trabajar toda la parte de los registros visuales, en su caso con la pintura, hacer, escoger, por decir, los íconos, los temas emblemáticos, todo lo que es el gran panorama cultural que conlleva a la cultura maya, cómo lo decide, cómo lo escoge, cómo busca que sea tal vez ese personaje o ese sitio. ¿Tiene algún tipo de momento? ¿La inspiración llega? ¿Está preparando ese tema, maestro? Sí, yo creo que en mi caso, porque seguramente que cada creador tiene sus propios procesos para
crear y más que nada ir construyendo la imagen y después plasmarlo, ir aglutinando tal vez información, imágenes, como les digo, a veces cuando platico con con algunas personas, ahora está mi disco duro cargándose y al rato lo imprimo, o sea que luego lo pinto, ¿no? Pero primero hay que ir concentrando el tema, el concepto, luego la imagen y de último uno ya los plasma. Pero la parte de lo que ha sido mi experiencia de poder determinar los temas que he estado trabajando es precisamente la experiencia y la vivencia que he tenido. El último caso, por ejemplo, fue hace unos años cuando se dio aquí en la entidad, creo que el Foro Mundial de Comercio, si no me equivoco. Nos encargaron de la Dirección Nacional apoyar el montaje de Textil Maya para que los visitantes de todas partes del mundo pudieran tener conocimiento de ese patrimonio, de ese valor de Textil Maya. Pero resulta que no había una muestra de la región. Cuando menos aquí no lo teníamos, nadie tenía material como para poder mostrarle a nuestros visitantes. Y pasó algo que me impactó, que me dejó reflexionando de que se tuvo que rentar esa muestra de textiles, allá saben quién, a un extranjero, para poder nosotros decir, mire, esto es lo que hacemos, pero nosotros no lo teníamos. Entonces esas cuestiones me impactaron. Por ejemplo, ahorita después, desde entonces empecé a ubicar dónde se bordaba el tipo de bordados geométricos, simbólicos, que tienen cuestiones muy profundas porque vienen precisamente de los diseños prehispánicos. Muchos de ellos, otros se han incorporado otros elementos propios de la dinámica como cultura viva, se van apropiando de otras cuestiones, pero en sí, lo que nos distingue y lo que he planteado también a las bordadoras de ahora es que lo nuestro son las figuras geométricas en el bordado. Lo otro es más regional, los tulipanes estilizados está en toda la península, pero fuera de ahí nosotros tenemos algo que es de por acá nada más y que se está afortunadamente recreando y reproduciendo con las nuevas generaciones. Maestro, yo quisiera hacer una paréntesis porque hace algunos años me tocó ver que hicieron un montaje de una exposición de hipiles en el Museo Maya. No recuerdo la cantidad de hipiles, serían más de 30 tal vez, que se montaron en el pasillo, que era parte de un acervo, un, este, un material que usted tenía oportunidad de mostrarlo. Ese tipo de trabajo sería parte de esa preocupación de un momento anterior, maestro. Sí, efectivamente, primero era, reflexioné, digo, bueno, ¿y por qué tenemos que buscar a alguien que nos facilite lo propio? O sea, otros lo tenían, menos nosotros. Entonces, de pura casualidad, por accidente, un día llegó aquí en la oficina de Felipe Carrillo Puerto alguien de una comunidad que se llama Yashley y andaba vendiendo un mantel como si fuera un muestrario. Toda la orilla tenía tramos como de 20 centímetros de largo y 10 de ancho. Cada tramito era un diseño diferente, pero eran bordados de tipo geométrico. Wow. Y le pregunté, oiga, ¿y eso dónde lo hacen? Allá las abuelas, me dice, nada más que algo lo encargó, pero nunca regresó, tiene más de 2 años que lo tienen allí, pues ya lo saqué a vender, pues a quién no va a regresar. Nunca supe quién era exactamente. Y le pregunté, ¿y todavía las abuelas bordan? Sí, me dice, todavía bordan. Y entonces ya le encargué que me consiguiera esos tramitos, pero sueltos, más o menos de 20 centímetros cada uno. Y le digo, ¿cómo cuánto? Que no sé qué. Acordamos, el caso es que pude obtener una colección de diseños de bordados diferentes. Así empecé y después dije, bueno, ¿por qué no mejor no lo mando a hacer en hipiles, que esté completo? Y así empecé a coleccionar bordados de hipiles con ese tipo de diseños que son los que sí ya se estaban perdiendo porque después de los años 40, cuando llegó la máquina de coser en la región peninsular, empezaron a ser sustituidos ya por diseños que funcionaban para una máquina de coser, ya no eran geométricos y se fueron, como era novedad, pues llegaba de Europa y todos queríamos ser europeos, pues empezamos a apropiarnos de esos nuevos modelos. Pero creo que ahorita a mí me da mucho gusto ver cómo muchos de los que participan a veces en concursos de que convocan de manera anual están ganando precisamente premios con esos diseños. Y también yo veo que
bordadoras, muchas de ellas tienen academia y ya lo tienen perfectamente claro de que es parte de lo que nos identifica, son elementos de identidad y que hay que irlos recreando y eso están haciendo y eso es muy, muy interesante y muy gratificante ver de que lo que empezó como una cuestión de que me hizo reflexionar, pues veo que ahorita está trascendiendo a partir de los actores sociales, de los portadores que lo están recreando y que saben de qué se trata, qué significado, qué simbolismo tiene cada diseño. Y eso es muy importante, así como la cuestión de los jóvenes raperos que igual tienen un mensaje muy interesante de su vida cotidiana, de la historia, la cultura y todo lo demás. Y entonces uno dice, bueno, hay algo bueno, no todo es tan malo. Finalmente hay una buena respuesta a estímulos que en algún momento se dieron, principalmente cuando, como participamos con los del Grupo Cuña, que era gente con una visión social ya progresista, y que nos sensibilizaron y que eso andamos promoviendo siempre, no dedicados al 100% a ello, porque igual hay otros tipos de compromisos, pero cada vez que hay oportunidad, pues procuramos platicar más que nada con los actores sociales para sensibilizarlos y más que nada que vean el valor de lo que tenemos, que sí sirve, que es cierto que cuando llegaron de otros rumbos nos dijeron que nada de lo que aquí, nada de lo que teníamos servía y ni siquiera las deidades dijeron, eso no sirve, son el demonio, aquí están los buenos. Entonces ahí les creímos muchas cosas, pero creo que ahorita hay oportunidad de revisar a fondo y poder tomar mejores decisiones y más que nada fortalecernos como grupo cultural. Maestro, ahora que menciona de la parte de la música, me tocó también asistir a un concierto de música en el museo. Tienen un bonito espacio dentro del museo, un foro, y tocaron grupos en lengua maya, tocaron diferentes géneros. Me, me imagino que parte de esa iniciativa viene de esas inquietudes de la práctica de los jóvenes con la música, con la lengua y con las actividades que vienen realizando. ¿Cómo va esa actividad? ¿Ha tenido una segunda, tercera se, secuencia? ¿Ha habido otro festival? La verdad, honestamente, después de la pandemia, perdí la pista de esa actividad que se me hizo muy interesante. A partir de la pandemia, pues ya sabe que pues todo se complicó, todo, bueno, igual después se tuvo que recurrir a lo que recurrimos ahorita, ¿no? A los medios digitales, pero se ha hecho uno que otra cosa, pero no como cuando había, pues no mejores tiempos, sino simple y sencillamente eran contextos en el cual no estábamos con esta pandemia. No tenemos finalmente establecido en la cabecera, o cuando menos en la entidad, un festival sobre ese tema, pero sí participábamos en los festivales nacionales que promovíamos a través de culturas populares que se llamaron de tradición y nuevas rolas y consistía en concentrar en algún lugar que se determina a todos los creadores en lenguas originarias, o sea, propuestas innovadoras y de jóvenes. En nuestro caso, pues Maya, todos los años mandábamos un grupo o algún destacado expositor de temas creadas, no traducidas, sino tenían que ser creaciones propias, a participar en esos festivales donde concurrían desde grupos de Sonora con los Yaquis y otros grupos, hasta principalmente del sur, sureste es donde era más concurrido, donde venían más grupos desde Oaxaca, Veracruz y todo lo que es el sur sureste. Y ese festival se convirtió en Festival Latinoamericano de Nuevas Rolas porque empezaron a invitar también grupos de países de Sudamérica. Pero bueno, ahorita todo se suspendió. Esperemos y se reactiven porque sí, es un evento muy, muy interesante que permite la interacción, que se conozcan los creadores, porque no solo iban a tocar o a participar en el festival, sino que estaban una semana en talleres, en foros, les llevaban a grandes exponentes de música internacionales de la entidad, cuando menos mexicanos y extranjeros, que les daban clínicas en diferentes temas que ellos manifestaban a través de un diagnóstico, qué querían, en qué necesitaban apoyo y la institución pues les ponía el tema para que ellos fortalecieran
su trabajo, algunos de edición, que otros de composición, que otros de dominio de escenario y cosas que necesitaban y que lo planteaban a través de los diagnósticos. Y pues es un proyecto muy interesante, esperemos que se retome después de que se pueda hacer a partir de que se tranquilice la situación de la pandemia. Si no, pues ya estaremos adaptados a la pandemia y no sé cómo, pero de alguna manera sobreviviremos como cultura. Sí. Maestro, también había otra pregunta que quería hacer. Vi que es muy arraigada el ritmo, el género del reggae. En la zona, alguien me comentaba que había una especie de influencia de la parte caribeña, de la música, de la cercanía con los países del Caribe. Entonces el reggae fue como el más cercano o una de las corrientes musicales más, más escuchadas en la zona. Es correcto, nuestra cercanía precisamente con países del Caribe, principalmente Jamaica, que es donde se genera en gran medida algunas de las manifestaciones caribeñas y que llegan por Chetumal, y además de las radios que se sintonizan y se escuchan por acá antes de tener repetidoras como tenemos ahora. Yo recuerdo de niño en mi pueblo que cuando menos acostumbraba a sintonizar uno o dos canales en las noches, más que yo, mi papá, y llegaba muy bien. Era los años, era yo muy pequeño, tal vez tenía 5 o 6 años, pero se escuchaba mucho Radio Habana, Cuba, porque era de los que se sintonizaban. Recuerdo escuchar discursos así de horas allá y todas las arengas y no sé cuánto. Era una de las que se podía sintonizar finalmente. Después de todo tenía tu radio receptor, pero pues no había nada, todo sonaba así como lluvia, pero entraba Radio a Cuba y ahí se dejaba y se escuchaba todo. Estaba muy fuerte el movimiento de la Revolución Cubana y pues yo me identifiqué en gran medida con los sonidos de la radio, cómo sonaba cuando abría, tenía su musiquita de apertura y cosas así que hasta ahora lo recuerdo todavía. Cuando era un niño se me grabó muchas cosas de esa época. Pero pues así ha ido cambiando las cosas y aquí pues la influencia es muy fuerte. Precisamente el reggae fue uno de los géneros con que empezó el movimiento aquí en la entidad. Santiago Pat Santos, un amigo de Laguna Cana, fue uno de los primeros que que presentó su propuesta de reggae en lengua maya. Bueno, yo soy su fan, tiene muy bonitas rolas, muy buenas rolas, pero siempre con mensaje, habla de la naturaleza, de la historia y de muchas cosas, pero en maya, pero con ritmo reggae. Después vino el último que ha también trascendido mucho, que ahorita da conciertos. Últimamente estuvo en Los Ángeles, en San Francisco, California, no sé dónde anda por allá. Pat Boy, que es el último, el más reciente, pero él es rap maya. Pero también hay otros grupos de rock, por ejemplo, Santa Roots, Vibración Natural, que tienen rolas en maya y que tienen su mezcla de ritmos, que no sé qué, pero lo más importante es que ellos son creadores, no son traductores, porque en muchos casos los músicos sí, o los ejecutantes traducen a la lengua maya alguna rola de moda. Igual tiene un valor y lo importante es que están traduciéndolo a su lengua, lo están trascendiendo y gusta y lo disfrutan. Así como muchas cosas en inglés, muchos chavos que no saben maya lo repiten, pero no saben ni qué, pero les gusta. Así como nos pasa con las cuestiones en inglés. Están cantando en inglés, no saben ni qué estás diciendo, pero está de moda y está pegando. Así veo que pasa a veces con el rap y reggae maya. Muchos jóvenes que no hablan maya lo están repitiendo, pero no saben ni qué, pero está pegajoso, les gusta, está de moda y pega y eso es bueno. Es una Después que buena investiguen observación. qué están diciendo. Muy buena observación, maestro. Y Y así se también, está dando. claro, sí. Sí, Maestro, y también una de las cosas más destacadas en la región de Felipe Carrillo Puerto es la talla de madera. Hay grandes maestros, hay grandes obras muy reconocidas, publicadas en redes sociales. Este tipo de arte, de la talla de madera, ha sobresalido
Y en el caso de ustedes, han tenido también a encontrarlos, a reconocerlos, a difundirlo. ¿Cómo se pensaría que inicia esta parte? ¿En dónde vienen sus raíces? ¿Dónde vienen sus orígenes? ¿Y en qué momento está este arte, maestro? El principal expositor más reconocido, cuando menos de aquí de la zona centro, porque también hay otros en otros municipios, pero creo que el que destaca más entre todos, pues es el maestro Juan Sima, que tiene un reconocimiento como gran maestro de arte popular. Ya a nivel institucional, creo que recibió hace unos años ese reconocimiento donde lo denominan gran maestro de arte popular. Es contemporáneo mío, más o menos de sus mismos años de mi origen. Y lo conocí hace muchos años, pero no había una interacción. Ambos estábamos empezando en la actividad, él en su tallado de madera y yo en la pintura. Algún momento nos saludábamos, creo que hasta iba al taller 2 o 3 veces, lo vi por allá, pero no se quedó, sino que él, como estaba en comunidad radicando, pues no se quedaba en Carrillo Puerto. Pero yo sabía de su existencia hasta que empezó a trascender y pues ya lo ubiqué, pues ahora es un compañero igual. También su origen es autodidacta. Posteriormente, así como le seguí, pues él empezó a participar también en talleres, en clínicas, a salir a participar en otros talleres de otros ámbitos, de siempre del tema, pero en otros lugares. Creo que hasta fue, si no me equivoco, a un taller en Guatemala y ha ido en Michoacán, algunos lugares donde se trabaja bastante la madera. Y así se fue formando. Actualmente pues ya es una eminencia en el tema, pero siempre fue una formación en gran medida autodidacta. No somos académicos, pero sí de alguna manera nos involucramos también en el tema de actualización para poder, como te comentaba en un principio, interactuar con otros creadores que tienen origen académico, que usan un lenguaje académico y poder pues convivir y entendernos sin ningún problema. Pero pues así empezó en el caso de Juan Simá Barzón. Es igual de la comunidad de Tzula, una comunidad maya. Y también que seguramente, no seguramente, sino me lo ha platicado y me lo ha mostrado cuando algún momento he viajado y visitado su taller ahí en su comunidad, que de antes preparaba él mismo sus herramientas con rayos de bicicleta, con pedazos de cuchillos, machetes que ya no servían, como suele suceder cuando uno tiene ganas de hacer algo, pues le encuentras y le resuelves. Cuando no, pues tienen que esperar que te den todo, ¿no? Pero cuando tienes ganas de hacer algo, pues le buscas cómo hacerle y me consta que sí se puede porque mi origen así fue. El don Juan Sima igual. Pues ahorita pues ya tiene acceso a otro tipo de herramientas, hasta eléctricos y todo lo demás, pero empezó con lo que tenía a mano, porque decía, no, pues de antes aplanaba estos alambres de los rayos de la bicicleta y con eso empecé a tallar y poco a poco, pues ahorita ya a lo mejor ya va a conseguir su computadora y para solo hacer clic y talla solito elegido, no sabemos, pero Claro. sí, empezó así con lo que había y pues ahorita ya tiene un reconocimiento porque siempre estuvo dándole, nunca dejó su objetivo, nunca se desanimó, simple y sencillamente le gustaba y pues es parte, como en mi caso, ¿no? Es lo que disfruto, es mi vida y como sea las condiciones fui dándole y logré igual tener de alguna manera un reconocimiento. Sí, maestro. También, bueno, quisiera más bien mencionar la parte de lo que se encuentra en la zona de las máscaras de madera talladas, que de pronto se conoce como artesanía, pero trascendiendo ya y en esa fuerte discusión de qué es artesanía y qué es arte, ¿no? En donde también está ya destacados artistas. Y pues no quisiera dejar de mencionar al maestro Ricardo Delgado, que se dedica a hacer sus instrumentos y que llega incluso a tallar tuncules en diferentes troncos y produce instrumentos musicales en la madera. Esta parte que pues, es inspiradora y que también es reconocible y que
también lo sé que ustedes han tenido una interacción, un trabajo conjunto, ha habido un buen entendimiento con usted, maestro. Y, por ejemplo, el tema de las actividades que se realizan en esa parte, ¿no? En Madera, por eso lo quería mencionar, maestro. Sí, él ha sido igual, no lo voy a comparar porque es diferente su origen y es diferente su planteamiento, pero así más o menos era el maestro Corona donde yo me formé. Eh, el maestro Corona tenía desde un principio pues su origen académico, es egresado de la Academia de San Carlos, pero se peleó con el contexto y el formato académico que estaba muy restringido a una cuestión elitista, como él le decía, que actualmente diría FIFI, pero ya en otros tiempos les decían que eran elitistas, y él formó su grupo precisamente como rebelde, como rebelión al formato que se restringía a ciertos personas que tenían acceso, que debían tener un perfil, principalmente por la clase media y alta, por decirlo. Y no había espacio para la comunidad, para los sectores sociales a ras de piso. Entonces lo que ellos hicieron es romper con el formato académico y empezar a dar talleres en la Alameda, en las cárceles, en donde no iba la academia, en donde estaba la comunidad, en donde estaban los sectores sociales, pues, olvidados y que estaban ahí y nadie les hacía caso, pues, que pensaban que no había artistas, que no podían crear, que era otro grupo diferente, que no poseían las virtudes de otros sectores, ¿no? Y entonces ellos de ahí es como les permitió, más que permitir, pues ellos se interesaron por la zona maya porque pues es un territorio olvidado en muchos aspectos y dijeron, bueno, vámonos para allá. Y vinieron y empezaron a dar precisamente sus talleres, como te comentaba. No había un formato escolarizado. Simple y sencillamente, si un día tenías ganas de hacer algo en la pintura, ibas y preguntabas o decías y te decían, te daban los materiales. Era muy abierto ese sistema de enseñanza porque así donde ellos andaban en los mercados o en la calle o en los parques, podía llegar un ventero ahí de chicles y ponerse a pintar ese día y no regresar nunca, sabemos. Y si le gustaba al rato asentaba su cajita de chicles, llega a su casa, lo regañan porque no vendió nada por estar pintando y cosas así que pasaban. Y yo tuve esa experiencia de ver cómo los niños de ese origen son mucho más creativos, no te preguntan, no están, ¿qué le pongo? ¿Qué color? ¿Cómo le hago? Siempre llegan y se concentran y se olvidan de que andan de venteros y están dale y dale 100% concentrados y ni siquiera dejan de trabajar para preguntarte todo. Y el otro grupo de niños son de los que los llevan en carro, los dejan ahí un rato. Esos te preguntan todo. ¿Cómo le pongo? ¿Qué color le pongo las hojas? ¿Qué le hago acá? Experiencia de aquí, de Carrillo Puerto. No sé en otros ámbitos, ahí no puedo hablar, pero sí de lo que me consta cuando yo participaba dando talleres. Eso tiene como 20 años. Ahorita tiene mucho que no doy talleres para niños. Los doy de manera muy esporádica. Cuando alguien me solicita, oye, un tallercito, ahí voy, pero así como de antes, pues ya no, ya me complico la vida con otras cuestiones del ámbito institucional y administrativo y pues ya termino enredado en otros asuntos. Pero de antes, cuando yo atendía talleres, me daba cuenta de eso, de que los niños que son de ras de suelo son mucho más creativos que los que tenían un poquito más de comodidades, que los llevaban en carro, que los iban a buscar, que no sé qué. Eso es todo, todo te preguntan. No sé si tuve por casualidad que me haya tocado ese tipo de niños o no todos son así, no puedo yo en ese sentido decir que todos son así, pero cuando menos los que me tocó, la gran mayoría así eran, todos te preguntaban, ¿y cómo hago el verde? ¿Y cómo le pongo las hojas? ¿Y qué color le pongo al tronco? Y qué todo, todo preguntaban. En cambio, los que son de origen muy humilde, que los mandan a vender y se iban al taller con su venta, no preguntaban, solo les dabas el material y se ponían a pintar. Terminaban y decían, mire, maestro, mire cómo quedó, que no sé qué. Y todos felices, se clavaba la mano, agarraba su venta y se iba. Y luego, si les interesaba, regresaban. Si no, no los volvía a saber. Pero bueno, ese era el propósito del taller. Tener un espacio libre para que el que así lo desea se acerque y tenga acceso a material para experimentar.
Excelente, maestro. Oiga, también, bueno, venimos también de lo que fue la Liga de los Artistas Revolucionarios, cuando Siqueiros, Orozco, Rivera planteaban una parte de llevarle el arte a los obreros y esa tendencia posrevolucionaria. En Oaxaca, la plástica mexicana, el grabado, también vino a ser la explosión de la sociedad y la cultura en el estado de Oaxaca, producto también de una tendencia a llevar el arte a las comunidades, a los pueblos, a la clase trabajadora. En su propia experiencia, nos comenta también estos talleres, que la pregunta sería, ¿qué no nos hace falta eh, crear una propuesta que tenga esas ideas y esas experiencias para que nuestras generaciones actuales de niños y jóvenes tengan acceso también a las artes? Sería que nos está haciendo falta una propuesta actual con ese espíritu y con esos objetivos. Sí, yo creo que sí hace falta y eso vendría de la sensibilización para que como creadores, como artistas nos involucremos en nuestro contexto social, porque igual yo puedo desligarme y vivir como artista en un mundo, en otra dimensión y otras cosas así, que igual yo respeto a todos los artistas, cada quien tiene su forma de presentarse y de conducirse y de interactuar con su contexto. Pero yo creo que si se generara más acciones de sensibilización, de vinculación con los diferentes sectores sociales, pudiéramos volver a activar promotores de ese tipo que, pues, que trascendieran o cuando menos llevaran esas facilidades a otros contextos donde no hay nada, donde pues no, de que hay todo, pero bueno, no hay el estímulo que se necesita para poder hacer que la gente también reconozca que lo que tiene es valioso, no necesariamente lo que viene de fuera es valioso o es lo máximo, sino lo propio también tiene sus propios valores a partir del contexto de origen. No podemos decir que vamos a traerles de fuera porque esos son los buenos, no, de aquí igual son buenos, son genios, hay sabios, hay científicos, pero bueno, somos un país y un pueblo conquistado y desde ese momento hasta la Xtabay lo volvieron demonio cuando es una deidad maya. Le pusieron una pata de una pata de Cabra. chivo y uno de pavo y lo declararon diablo, demonio, para que la comunidad maya se desvincule de su deidad y de su árbol sagrado, porque luego lo pusieron junto a la ceiba para que uno no se acerque a su árbol sagrado. Pero eso es algo que no quedó, no pegó, porque todas las comunidades, cuando menos aquí, cada fiesta tradicional empiezan como inauguración con la siembra del árbol del yaché. Con todo Ixtabay no funcionó esa cosa, pero finalmente era parte de la conquista, pues, del ámbito de la evangelización, pero pues sigue y ahorita ya ve que hasta festivales hay. Espero que al rato no se vuelva una cuestión de que tengamos que hacer una catedral dedicada a esa deidad. Pero por el momento solo lo tomamos en el punto de vista artístico, como un elemento también que tiene que ver con la cuestión de la mujer, porque la Xtabay es una mujer poderosa que finalmente decide, rompe el esquema impuesto de que la mujer se tiene que casar con lo que los papás decidan, con quien los padres decidan, y que tiene que ser así, que no sé cuándo. Pero ahorita la imagen de la Xtabay está recuperando espacio que le corresponde a la mujer originaria, donde se muestra y finalmente ella decide a quién se le aparece, en qué momento y dónde y con quién, que no sé cuándo. Es algo que ha sido eliminado, pero que hay que recuperarlo también. Son valores también sociales de la cultura maya que han, de alguna manera se ha intentado desaparecer, pero que resurge con todo lo que implica las modificaciones y adecuaciones en un tiempo pues muy global, muy diferente a hace muchos años, pero que sigue teniendo un origen histórico y que tiene valores igual y que pues también si resurge es porque tiene esa capacidad
de involucrarse en una dinámica como la de ahora, que es virtual y global. Maestro, para una manera de concluir el tema y también cerrando, eh, podríamos definir el arte como la forma de expresión, comunicación y transformación de nuestra realidad. ¿Qué sería para usted el arte, maestro? Tanto, bueno, el arte es una expresión de un grupo, de un núcleos culturales. Finalmente es la parte más sensible de una comunidad cultural. Y eso se manifiesta a través de cuestiones mucho más sensibles como la música, la danza, en mi caso la plástica como parte de las artes visuales, y que puede y debe ser un elemento que facilite o permita también el fortalecimiento del tejido social, que también es un elemento que contribuye para la paz, porque cuando estamos en problemas, tanto el arte, principalmente los elementos culturales, son elementos al cual recurrimos para resolver nuestros problemas, porque son elementos en el cual estamos anclados o enraizados y nos permiten aplicarlos para resolver cuando estamos en crisis. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, muchas comunidades recurrieron a sus médicos tradicionales para que les hagan su diagnóstico y les den sus medicinas de hierbas y no sé qué tanto saben nuestros médicos tradicionales, que no he reconocido, pero bueno, en gran medida funciona y uno dice, bueno, no importa que no lo reconozcan, pero a mí me hizo bien y punto. No he tenido esa experiencia específica, pero sí experiencias de vida con algunas cuestiones que te dan algunos malestares. Recurres a la cuestión tradicional y ves que funciona, pero igual tiene uno que creer porque es parte de la cuestión, no solamente es física, es emocional. Y podemos ir con un médico especialista de la actualidad, pero si no creemos en lo que nos va a dar, pues no va a haber un efecto. No solamente es físico, es emocional. Entonces, creyendo en, si uno es del ámbito del científico actual, igual funcionaría, pero si uno cree también en la cuestión tradicional, estoy seguro que igual funciona. Entonces, ambas partes tienen sus valores y yo creo que hay que reconocer las dos, aunque en nuestra situación actual pues no se reconoce la medicina tradicional. Aún no tiene espacios en los hospitales ni en las clínicas. Vas a un hospital, te van a hospitalizar. Si toda tu vida has vivido descansado, dormido en una hamaca, te llevan al hospital, te ponen en una cama estrecha y está todo recto ahí, pues terminan peor. En cambio, si llegas a un hospital y te dicen, bueno, ¿dónde quieres estar? ¿En una cama o en tu hamaquita? Seguramente si eres de origen comunitario vas a decir, bueno, en mi hamaca, porque pues de ahí soy. Es como alguien urbano que nunca ha estado en una hamaca, le dan la hamaca en el hospital, se va a caer de ahí, porque no está acostumbrado. Y lo mismo pasa a la Amanece gente de la comunidad torcido. que nunca ha estado en una cama. Se sube en la cama y se mueve y se cae y cosas que le pueden pasar. Entonces necesitamos hospitales interculturales donde se pueda considerar también que no todos somos universales, no somos una cultura universal, somos una diversidad cultural en todas partes. Principalmente en México, más de 60 grupos culturales, 60 lenguas, 60 formas de ver el mundo, 60 formas de enfermarnos, 60 formas de curarnos, pero no se logra todavía visualizar la importancia de esa riqueza. Poco a poco se va ganando espacios, se va considerando algunas atenciones en ese sentido, pero nos falta mucho, pero bueno, cuando menos ya hay primeros pasos y eso es importante. Excelente, maestro. Algo que quisiera agregar para que no hayamos platicado, aunque yo la verdad quisiera pedirle que pudiéramos seguir platicando un poco en otra ocasión, en otro programa, otras cosas que se nos quedaron, pero es algo que quiera agregar para este programa, maestro. No, pues igual un saludo para todos y también un reconocimiento para tu labor. Ya tiene un buen rato que te conozco, que te ubico y sé que estás igual en la talacha, en la batalla, con todo lo que implica. Yo creo que nos identificamos en ese sentido porque pues ya sabes de qué se trata eso del trabajo de la promoción cultural. Pues así hemos estado y hemos logrado
hacer algo, porque si uno se sienta a esperar, ya sabes, ahí nos vamos a quedar esperando, nos llenaremos de telarañas y no va a pasar nada. Pero es importante seguir haciendo ese trabajo. Ahorita vienen cosas muy interesantes en la región y creo que es importante las propuestas de fortalecimiento cultural para continuar eh, con nuestra cultura que sea viva, dinámica, independientemente de la nuestra, que es la maya, en la región, o cuando menos en Quintana Roo. Ahorita es, principalmente en la zona norte, hay una diversidad muy rica, una diversidad de muchos orígenes, de muy diferentes orígenes. Y creo que todo eso es importante porque son grupos, sí, son grupos culturales con el cual interactuamos y de alguna manera algo de lo que tienen nos es útil, pues nos lo quedamos. Igual ellos, los que vienen de otros lugares, algo de lo nuestro les es útil, igual también se los apropian porque es parte de la naturaleza y la dinámica cultural. Y creo que sí tenemos que fortalecernos hablando de la diversidad que tenemos y poder tener la oportunidad de interactuar con el mundo global sin perdernos, sin ser parte de la masa, sino que poder estar con ellos, con elementos que nos identifiquen, que digan, mira, esos son mayas, pero están con nosotros, participamos con todos. Y lo más importante, pues, es el reconocimiento y el respeto a la diversidad, porque cuando no nos respetan, pues nos quieren imponer de todo. Y luego nos agreden, nos digan, no sirve nada de lo nosotros. Entonces, esas cosas hay que irlo superando y creo que lográndolo, estoy seguro que vamos a tener una entidad y un mundo mucho más en paz. No necesitamos que nos manden 500, no sé qué cosa allá, pero de los, creo que 600 mandaron últimamente acá para las cuestiones de seguridad, pero ni un promotor cultural. Entonces, como que no, está medio desajustado de este planteamiento. No es, bueno, ya tiene un rato que no hago caricatura, pero pues es algo que igual me trae ahí picando las manos para hacerlo, pero me ha aguantado casi un año sin hacerlo. Pero creo Estamos que esperando. tengo que volver a hacerlo porque hay cosas que nada más necesito desahogarme. Y parte de lo mío es la caricatura política. Llevo 30 años en ello. Y pues sí, hay temas que sí dan mucha risa, pero es importante y son cosas que afectan nuestro desarrollo, como esto último de la inseguridad que padecemos y que vemos que no hay acción de prevención, es nada más mandar un montón de gente para detener lo que está pasando, pero creo que la promoción cultural, y si no se toma la cultura como un elemento que nos permita fortalecer los núcleos sociales, pues seguiremos así, a rato estaremos llenos de guardia de seguridad, cada quien con tres ahí cuidando, pero no va a resolver nada si no se hace acciones preventivas. Y para mí que las acciones preventivas deben estar basadas en la cuestión cultural, porque la cultura, si lo entendemos, es nuestra forma de vida, es nuestra vida cotidiana. Cuando lo entendamos así, pues nos va a interesar cualquier acción basado en la cuestión cultural. Cuando no, pues ya estamos muy distantes de resolver el problema. Bueno, maestro, pues muchas gracias por su participación, por su generosidad en su tiempo y pues estamos como aliados, vamos a mantener esta colaboración, estaremos muy al pendiente de su trabajo tan notable y esperamos poder tener otro programa con usted. Gracias, maestro. Claro que sí, un gusto, muy contento de estar compartiendo con ustedes este espacio. Muchas gracias. Gracias.